Las historias tienen un poder cautivador. Cuando uno lee un cuento, cuando uno ve una película, cuando uno escucha una historia, esa historia tiene un poder cautivador. Y más cuando nosotros sentimos que la historia que nos están contando, la que estamos escuchando o la que estamos viendo, hay alguno de sus personajes que pudiéramos ser nosotros. Y eso le añade una emoción aún más profunda a las historias, cuando las oímos, cuando las vemos, cuando las leemos. Cuando yo era niño, era fanático de las artes marciales. Yo no siempre fui pacifista. Eso vino después de adulto. Y era fanático de Bruce Lee, pero fanático entregado. Con unos palos de escoba me llegué a hacer unos chacos con cadenitas y los andaba siempre por dentro del abrigo cuando vivía en Nueva York. Y cuando salía del cine, que mi mamá me llevaba a un cine que había cerca donde vivíamos a ver las películas, cuando salía, yo salía tirando patadas y puños. Y mi mamá obviamente dejándome solo, ¿verdad? En una esquinita, pero supervisándome las patadas y las piruetas. Así que siempre había algo en la historia, en el personaje con quien yo quería identificarme y con quien yo sentía que también podía hacer las cosas que veía en aquella gran pantalla. Las parábolas de Jesús son historias fascinantes. Historias que no son como las películas y los libretos de Hollywood, donde siempre la historia termina con el final feliz y todos salimos con un aire de esperanza y de alegría. Pero las parábolas de Jesús tienen otras características, que muchas veces no son historias que se concluyen y se terminan, sino que a veces simplemente son historias que nos provocan, que nos tiran unas líneas que Jesús dice y empieza a contar, y ahí se queda la historia. Y cada vez que Jesús contaba una historia, dejaba a sus oyentes medios confundidos, medios golpeados, medios aturdidos, porque la historia tenía que ver con elementos de la vida cotidiana, con cosas que la gente podía entender y con las cuales se podían identificar. Pero las historias también planteaban asuntos que le causaban sorpresa a la comunidad y a la gente que escuchaba las historias de Jesús. Y tenían también esa capacidad de cautivar a su público. Y en ese sentido Jesús fue un gran maestro. Un maestro que sabía de la estrategia de enseñanza, de la pedagogía, de cautivar, de atrapar a la gente en aquellas cosas que él quería comunicarle, particularmente acerca del reino de Dios. Y hoy yo quiero concluir una serie de 3 sermones. El domingo pasado fue el segundo, el primero fue hace algunos domingos atrás, sobre la parábola del hijo pródigo. Y este es el último domingo que le voy a hablar de esa parábola, promesa que hago a ustedes. Pero quiero concluir esos 3 sermones porque me parece que hay algo importante todavía que podemos decir acerca de esta parábola. Jesús está haciendo una historia sobre un padre con sus 2 hijos, ya eso lo sabemos. Pero mientras Jesús habla de este padre, los oyentes de Jesús tienen también en su mente lo que es un padre. Tienen en su mente cómo debería actuar un padre, cómo debería hablar un padre, cómo debería reaccionar un padre, cómo debería responder un padre ante los reclamos de sus hijos. Por lo tanto, cuando Jesús empieza a contar acerca de este padre, todo el mundo ya tiene una imagen en su mente
de cómo debería ser un padre en esa cultura donde Jesús vivía y donde Jesús enseñaba. Pero de buenas a primeras la historia empieza a desarrollarse, y yo supongo que los que están oyendo la historia de Jesús comienzan un poco quizás a reaccionar ante la imagen de padre que Jesús está proyectando. Porque este padre, a diferencia de los padres de la cultura y del tiempo de Jesús, es un padre que actúa de manera distinta, que responde de manera distinta, que manifiesta, como decíamos el domingo pasado, una misericordia y un amor incomprensible hacia sus hijos, particularmente ante ese hijo rebelde y desobediente que abandona la casa y que malgasta toda su fortuna. Por lo tanto, Jesús en esta historia está hablando de un padre que es muy distinto a todos los padres de su tiempo, y posiblemente también muy distinto a muchos padres de este tiempo. Porque es un padre, como les decía la semana pasada, que actúa como una madre. Es un padre que tiene fuerza en su carácter, pero a la misma vez tiene ternura, tiene delicadeza en el trato con su hijo. Y porque es un padre que rompe con todos los moldes del patriarcado del tiempo de Jesús, donde el padre era la figura fuerte, autoritaria, que hacía valer su respeto ante sus hijos, donde el padre era el que garantizaba el orden en su casa y que toda la gente andara conforme a ese orden, donde el padre tenía la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, autoridad que le causaba cierto temor también a la familia, porque sabía la fuerza que tenía el padre y que esa fuerza estaba respaldada por la ley y por la experiencia religiosa. Pues el padre de la historia es muy distinto. Parece, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de la cultura de Jesús, un padre flojo, un padre débil de rodillas, un padre blandengue, un padre que malcría a su hijo y que le pasa la mano a su hijo en medio de una experiencia de deshonor que el hijo le causa a su padre. Y lo que sucede en la historia es que Jesús está hablando y tratando de comunicar a esta comunidad de oyentes acerca de cómo es Dios. Y está tratando de hablar de ese Dios que es un padre, pero que es un padre que supera por mucho el modelo y el esquema y la estructura de paternidad que muchas veces vemos en el tiempo de Jesús y también en los tiempos actuales. Porque es un padre que ama incondicionalmente, porque es un padre que tiene la capacidad de perdonar y de abrir su corazón al dolor y a la angustia de su hijo, al arrepentimiento de su hijo, porque es un padre que celebra la vida, el regreso de su hijo. Y en esa historia Jesús habla acerca del amor y de la misericordia de Dios, tan poco entendida y comprendida como afirmábamos la semana pasada. Pero hay algo más que es lo que quiero decir en esta mañana. El hijo mayor, el resentido, el hijo menor, el descarriado y perdido, muy bien en esa historia pueden retratar elementos de nuestra humanidad. En otras palabras, cuando nosotros leemos la historia y cuando la escuchamos, podemos decir sin temor a equivocarnos que hemos sido en momentos el hijo menor, que hemos sido rebeldes, que hemos arrancado por ahí con actitudes de rebeldía sin importarnos la vida, queriendo vivir nuestra vida a nuestra manera, a nuestro antojo, que hemos tomado decisiones equivocadas, apresuradas, que hemos pagado y visto las consecuencias de esas malas decisiones en nuestra vida. Todos en algún momento hemos sido el hijo menor, rebeldes y sin causa, llevándonos el mundo por el medio, sin escuchar consejos de un lado y del otro,
simplemente actuando a nuestro antojo y pagando muchas veces un alto precio por esa rebeldía. Todos hemos pasado por ahí. Esto está lleno de hijos y de hijas rebeldes en esta mañana, porque es un espejo de nuestra humanidad, porque estamos retratados ahí, porque es la verdad, ha sido así, unos más que otros, pero todos estamos ubicados ahí. Por el otro lado, todos hemos sido el hijo mayor resentido, todos hemos estado enturunados en algún momento, molestos por la manera en que el padre actúa con el otro, molestos por no sentirnos reconocidos ni valorados, molestos por pensar que no tenemos ni gozamos del mismo afecto y amor del cual goza el otro. Todos hemos estado en algún momento cruzados de brazos, arrinconados en la oscuridad y mirando desde la distancia la escena del amor y del regreso y del amor del padre hacia el hijo. Todos hemos sido el hijo mayor. Y esas dos posibilidades, esas dos personas en esta historia reflejan lo que es también nuestra humanidad, lo que es nuestra fragilidad y lo que es nuestra debilidad. Y nosotros como cristianos y cristianas sabemos que tenemos un Padre amoroso. Y sabemos que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente, aunque a veces se nos puede olvidar. Y sabemos que tenemos un Padre que nos ama sin límites. Y por eso sabemos que aunque estemos resentidos o estemos perdidos, siempre tendremos la oportunidad de volver al Padre. Siempre tendremos la oportunidad de regresar a casa. Y que en esa casa va a haber, como dice el texto, un Dios, un Padre, una figura que nos ha de recibir con los brazos abiertos y ha de celebrar el día que regresemos y que volvamos al camino del amor, que es el camino de Dios. Ahora, en esa historia hay algo más que dice Henry Nouwen que es importante. Y afirma Henry Nouwen que si es cierto que queremos o somos como el hijo menor y somos como el hijo mayor, hay una figura en esa historia a la cual todos nosotros debemos aspirar querer ser. Y es que debemos querer ser como el Padre. Fíjense que leyendo tanto esa historia, yo nunca se me había ocurrido pensar que yo podía ser también como el Padre. Muchas veces pensé que era el hijo pródigo, otras veces pensé que era el hijo mayor, pero nunca había pensado que podía ser el Padre. Y me pongo a pensar que eso está en línea con la teología bíblica del Nuevo Testamento. Porque ahí en Lucas capítulo 6, el versículo que leímos anteriormente, Jesús le dice a la comunidad que le está siguiendo: sean compasivos y misericordiosos como Dios es compasivo y misericordioso. Y además, por la teología bíblica del Nuevo Testamento, sabemos que Jesús en su ministerio lo que siempre quiso hacer fue comunicar a la humanidad cómo es ese Dios Padre. No solamente para que la gente supiera cómo es Dios, sino para que la gente pudiera también actuar como Dios, tener las cualidades de Dios y las características de Dios en su vida. Y Jesús se convierte en ese modelo de ser humano precisamente para ayudarnos y para acercarnos a ese modelaje de Dios y a esa acción de Dios. Porque déjeme decirle algo, hermanos y hermanas, es bien bueno saber que Dios nos perdona, pero qué difícil es perdonar. Es bien bueno saber que Dios tiene compasión de nosotros ilimitadamente, pero qué difícil es tener compasión de los demás. Es bien bueno saber que Dios nos ama incondicionalmente, pero qué difícil es amar incondicionalmente a otros. Por lo tanto, este pasaje y esta historia bíblica refleja lo que debería ser un paso de maduración y de crecimiento en nuestra vida espiritual.
Nosotros sabemos que somos los dos hijos de la casa porque lo hemos sido en algún momento, pero debemos aspirar a querer ser como el Padre. Debemos aspirar a querer ser como el personaje principal de la historia, que es la historia de un padre, de un ser amoroso y compasivo. Porque no puede ser que estemos toda la vida siendo perdonados por Dios sin estar dispuestos a perdonar. Y no puede ser que estemos toda la vida recibiendo la compasión de Dios sin ser compasivos con los demás. Quiere decir que parte de nuestra aspiración en nuestro crecimiento espiritual es superarnos y poder alcanzar ese nivel también de amor y de compasión que refleja a Dios en ese pasaje, en esa historia bíblica, y que nosotros podamos también ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y la pregunta en esta mañana frente a la historia es: ¿soy capaz de amar sin pedir nada a cambio? ¿Soy capaz de amar sin ponerle condiciones a mi amor? Dos preguntas difíciles. En otras palabras, ¿somos capaces de amar como Dios nos ama a nosotros? ¿Somos capaces de sentir como Dios siente hacia nosotros? Y usted me puede decir en esta mañana: pero pastor, ese es Dios que es perfecto. Ese es Jesús tentado en todo pero sin pecado. Y yo le voy a responder: pero a eso debemos aspirar como cristianos y cristianas. Esa, en un sentido, es parte de nuestra meta, de nuestra vocación cristiana, de nuestra meta y nuestro crecimiento espiritual. Y yo sé que es una meta alta, lo sé, que está difícil, pero si se lo estoy diciendo esta mañana tomando como fundamento el texto bíblico, es porque no es imposible. No es imposible amar y vivir de la manera en que esta imagen del Padre nos propone. Y hay tres cosas ahí que dice Henry Nouwen que nos pueden ayudar a acercarnos a este modelo del Padre, de esta figura amorosa, compasiva y misericordiosa. Tres cosas que nosotros debemos como cristianos y cristianas sentir y que nos pueden ayudar a acercarnos a esa experiencia. La primera de ellas es el dolor. El dolor. Es importante que nosotros podamos sentir dolor ante el dolor del mundo. Dolor ante la realidad triste y sufriente de otros seres humanos. Dolor ante el efecto destructivo del pecado sobre la humanidad, si usted quiere ponerle términos evangélicos y bíblicos. Dolor de cómo la muerte desgarra día a día la vida de seres humanos, de familias, de hombres, de mujeres. Y es un dolor que no es masoquismo. No es ahora que usted esté todo el día escuchando alguna emisora radial y dándose golpes en su casa por todas las cosas terribles que está pasando. Es un dolor que nos hace conscientes, es un dolor que nos mueve y nos compromete, es un dolor que debe generar en nosotros el deseo de contribuir para que ese dolor no esté más. Es un dolor que nos toca de cerca, que nos marca, que nos golpea, pero es para hacernos conscientes de la realidad en que vive otra gente. Para que cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. Cuando yo era más joven, hoy estoy de niño y de joven, ¿verdad? Yo le tenía cierto temor, por no decir miedo, a personas que tuvieran condiciones donde estuvieran en silla de ruedas. Parece que tuve alguna experiencia cuando niño con un vecino
Y eso como que me asustó. Y siempre tenía cierta distancia con personas particularmente con condiciones particulares, cuadraplégico, distrofia muscular o alguna condición que los pusiera en ese estado. Cuando participábamos de la confraternidad de jóvenes a nivel de discípulos de Cristo de la isla, un año una de las ideas que se dio en la directiva fue unirnos a CEL de Puerto Rico para apoyarlos en algunos proyectos que ellos tenían en el año. Esa idea resultó y terminó en realizar el primer campamento de verano que hizo CEL de Puerto Rico. Y yo, de presentado y con deseos de servir, las dos cosas juntas, más deseo de servir que presentado, llegué hasta allá y me ofrecí de voluntario para trabajar en el campamento. Parte de ese campamento tenía que ver con cuidar 24 horas o estar acompañando 24 horas a una persona que padecía cerebral. Recuerdo hasta el nombre del joven, tenía mi edad. Y era acompañarlo en el momento de la comida. Dormía yo en la parte de abajo, él dormía en la parte de arriba. Era llevarlo a todas las actividades, a la piscina, pero metido en la piscina con él, todo era con él. Y esa experiencia de dolor que en un momento yo podía haber sentido con un poco de miedo y de distancia, se convirtió en empatía. Y todo mi cuadro mental cambió con relación a eso que me separaba de personas así. Y recuerdo haber conversado con él, compartido con él, celebrado con él, ir a la bolera juntos. Y todo fue como una apertura de ojos y de corazón con relación a su vida, a su realidad, a su persona y sobre todo a su necesidad. Yo estoy hablando de ese dolor que no se queda en la distancia, sino que busca de alguna manera acercarnos a aquellos lugares y espacios donde puede haber sufrimiento, donde puede haber angustia. Y a veces yo me pienso y me da mucho temor pensar que la gente ha perdido la capacidad del dolor, que nos estamos acostumbrando a las cosas que pasan todos los días, en todos los lugares del mundo, que ya oír que mataron a uno en algún lugar, ya eso es casi como decir que hay un especial en el supermercado Econo o en algún otro supermercado. Y si llega el día en que ya esas cosas no nos duelan, es un día donde tenemos que preocuparnos. Porque si no nos duelen, quiere decir que no nos mueven. Y quiere decir que nos importa poco lo que podamos hacer con relación a eso. Así que dolor, sentir dolor. Lo segundo que dice Henry Nouwen es perdón. Tener la capacidad de poder perdonar. Y para poder perdonar hay que superar muchas cosas, muchas ideas, muchos pensamientos, muchas interpretaciones de las situaciones que vivimos. Para poder perdonar hay que superar muchas de esas cosas que nos distancian y nos alejan de otros. Sin embargo, lo que nos asemeja más al padre de la historia del hijo pródigo es nuestra capacidad de perdonar. Y en eso la Biblia no nos pasa la mano, porque cuando a Jesús le vinieron a preguntar cuántas veces, si este sinvergüenza viene y me hace otra vez lo mismo, ¿cuántas veces, Jesús? 70 veces 7. Por decir un número, no es para que usted las cuente y las tache. Es otra manera de decirle todas las veces. Todas las veces. Al igual que aquella historia que Jesús cuenta del hombre que fue perdonado de una gran deuda, que no fue metido preso porque al que le debía tuvo misericordia y compasión de él por una deuda grande, pero sin embargo al poquito rato del salir del lugar, otro que le debía unos chavitos, unas cositas, lo agarra por el cuello, no tiene misericordia de él, lo mete preso. Así también a veces actuamos nosotros. Que mucho Dios nos ha perdonado,
que muchas oportunidades Dios nos ha dado en su gracia, que muchas puertas Dios nos ha abierto de amor y de gracia de Él, pero hemos sido tacaños en el asunto de perdonar a otros y de actuar de esa misma forma hacia otras personas que nos ofenden a nosotros. Y ese Padre misericordioso de la historia refleja también lo que dice la oración del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo: que perdone Dios nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Que esa experiencia del perdón es recíproca de Dios hacia nosotros, pero debe también ser de nosotros hacia los demás y hacia las demás. Y la tercera y última cosa que dice Henry Nouwen es la generosidad. Esa capacidad de entregarnos de manera incondicional hacia los demás y hacia las demás. Esa capacidad de vaciarnos. Miren cómo el padre de esta historia se vacía en un sentido de todas las estructuras de su cultura, de todo lo que se esperaba que él debía hacer. Mira cómo se vacía de tal forma que llega hasta ese punto de acoger con amor incondicional a este hijo perdido. La generosidad es ese acto, ese vaciamiento, ese acto de entrega incondicional y de amor hacia las demás personas. Y para acercarnos nosotros a ese modelo de padre, de esa figura en la historia, necesitamos vivir esa generosidad incondicional, ese vaciamiento incondicional. ¿Y a quién nosotros conocemos que hizo eso? Jesús. ¿No dice Filipenses capítulo 2 que no se aferró al ser igual a Dios y que se vació, se despojó, se desnudó, se hizo completamente vulnerable y ser humano, y fue obediente hasta la muerte de cruz? Pues si al que nosotros seguimos y llamamos Señor lo hizo, quiere decir entonces que hay una invitación a nosotros como seguidores de tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo y que está reflejado en el Padre de esta historia. Mi invitación en esta mañana, hermanos y hermanas, es que no solamente hoy y en este día usted le dé gracias a Dios por su perdón y por su misericordia y por su generosidad, porque eso es lo que venimos a celebrar en la iglesia, y por eso alabamos y cantamos y lo hacemos con regocijo, porque estamos celebrando el amor de Dios, celebrando la gracia de Dios, celebrando su misericordia y celebrando que Dios nos ama incondicionalmente, y eso hay que celebrarlo. Pero no nos podemos quedar ahí. No podemos quedarnos toda la vida, dame, bendíceme, cúbreme, lléname, sacúdeme, inspírame, satúrame, sin que de nosotros también esté dispuesto a salir lo que recibimos de Dios: misericordia, perdón y generosidad. Que nos ayude el Señor a crecer en esa historia y en ese ejemplo y en ese modelo que nos da la historia. Que querramos ser también como Dios y actuar como Jesús. Cierre sus ojos para orar. Hoy te decimos, Señor, que nos ayudes a sentir, Señor, ese dolor que nos acerca también al dolor y al sufrimiento de otros. No queremos pastillas ni medicamentos que nos anestesien en contra de eso. Queremos que tu Espíritu Santo mantenga viva la sensibilidad en nuestro corazón y en nuestra mente. Que nos duela, Señor, el hambre y la necesidad de otros. Que nos duela la violencia y el conflicto.
Que nos duela, Señor, la injusticia. Que nos duela la discriminación, Señor. Todo aquello que cause también dolor a otros. En esta mañana te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos sensibilice con dolor para movernos, con dolor para actuar. Y te pido también, Señor, que el perdón sea parte de nuestra ejecutoria cristiana y espiritual. No te digo que nos enseñes a perdonar, porque ya tú lo enseñaste y no hay nada más que aprender sobre eso. Te pido que nos des la fuerza para perdonar. Que nos des la fuerza de corazón y de espíritu para superar todo aquello, Señor, que se interpone en nuestra mente a la hora de perdonar a otros. Te pido, Señor, también un espíritu de generosidad, de vaciamiento, de entrega completa, plena y total, Señor, así como tú lo hiciste por nosotros. Y que de esa manera podamos crecer siempre, Señor, a la altura de tu llamado, de tu gracia y de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.